Ok, buenas noches. Empezamos ahí para los que ya están puntuales. El tema de hoy es interesante porque al final hay mucha confusión en cuanto a los términos, ¿verdad? Ustedes, y esto va muy en unión con el tema de fórmulas, ¿verdad? Y en su momento hablábamos de las fórmulas en cuanto a, por ejemplo, las extensamente hidrolizadas y en qué escenarios se pueden utilizar cualquiera de estas fórmulas, y es por eso mismo que uno tiene que conocer bien qué contexto clínico estás viendo en ese paciente para ver si realmente hay o es necesario realizar un cambio dentro de la alimentación, y cómo ustedes se van a enfrentar a la clásica frase: es que me dijeron que me quitara la lactancia porque era mi leche la que le daba reacción, o era mi leche la que le caía mal, o era mi leche la que le estaba dando el cólico, bueno, en fin, es decir, importantísimo tener claros los conceptos. Si en cada clase tuviéramos que decir, por favor, no quiten la lactancia materna a menos que tenga una contraindicación, pero así súper absoluta, no lo hagan, ¿verdad? Nunca se va a comparar ninguna de las fórmulas a la lactancia materna. Perdón. Voy a empezar a compartir, y mientras estoy compartiendo, no sé si alguien me pueda decir, o alguien que quiera, digamos, participar, y que me diga cuál es la diferencia cuando hablo de intolerancias o hablo de alergias. Porque por ahí empezamos, ¿verdad? Ustedes, es el elemento más importante que yo tengo que tomar en cuenta. Doctor, yo creo que principalmente alergias se refiere también no solo a nivel gastrointestinal, sino también a reacciones a nivel sistémico. E intolerancias creo que solo es específicamente a manifestaciones intestinales o gastrointestinales. Vas por ahí, Pablo. Digo, sí tienes algunos datos que te podría decir son válidos, pero va un poquito más allá el diagnóstico. Disculpen por la pastillita de Vicks que me estoy tomando ustedes, pero me arde un poquito mi garganta. No es COVID ni mucho menos, sino simplemente me arde mi garganta. Por ahí vas, Pablo. A ver, el término de la clase o la definición de la clase hoy es alergia a la proteína de la leche de vaca. Analicen los conceptos, porque yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre ser intolerante o ser alérgico? Y es bien diferente que yo hable de la lactosa, que es un carbohidrato, y es bien diferente que yo hable de la proteína de la leche, que, pues, sin ser redundante, es una proteína. Entonces, por favor, no utilicen los términos de manera como que si fueran sinónimos, porque no es lo mismo lactosa que proteína, y no es lo mismo que alergia e intolerancia. Y ahorita vamos a tratar de hablar un poquito más para que nos queden claros los conceptos. Normalmente, esta puede ser la cara de un niño con alergia a la proteína de la leche. Se parece a los residentes cuando están previo a su examen de posgrado. Pero es un niño molesto, es un niño que se la está pasando mal, es un niño que generalmente sí tiene elementos que están haciendo que su día a día sea muy malo. Es un niño que probablemente ya está rechazando la alimentación, probablemente sea un niño que está sangrando en las evacuaciones. Es decir, salimos de ese terreno de lo que conocemos como trastornos funcionales. Es decir, no vamos a ahondar mucho en el tema, pero recordemos que por inmadurez gastrointestinal, los niños pueden tener cólico, pueden regurgitar, pueden tener cierta dificultad para evacuar, pueden pujar, ¿verdad? El famoso pujo. Pero cuando ya sale de un espectro que ya no es un ratito, ya no es eventualmente, sino ya, mire, doctor, pasa irritable, pero absolutamente todo el día. Es decir, no tiene consuelo con nada.
ya rechaza el alimento, mire, vemos unas estrellitas de sangre, por favor, o sea, ahí ya no piensen que es algo fisiológico o algo funcional. Tienen ya ahí datos de alarma para pensar que existe algo adicional. Y hoy en la mañana, siempre me disculpo con ustedes, soy malísimo para lo de los nombres. La compañera de ustedes de R1 que está en Infantes, ¿verdad? Que veíamos un paciente hoy temprano que su motivo de consulta, no me acuerdo si tenía 2 o 3 meses de vida, es porque había sangrado en 2 ocasiones, ¿verdad? Y platicábamos con ella de que, Dios, pensar en algo infeccioso, un niño que te sangre a los 2 meses, pues, a menos que estuviera inmunosupreso o que tuviera alguna inmunodeficiencia de base, pero sería muy difícil pensar que un parásito tan maligno, una bacteria tan maligna haya entrado por alguna forma, sabiendo que es un lactante que normalmente está cargado o está en algún ambiente controlado, pero que haya entrado a tu organismo, que haya tenido la oportunidad de colonizar y de generar un proceso infeccioso en el periodo tan corto de 2 meses, a ver, no es lo primero que tenemos que pensar hablando de un lactante, por supuesto, no hablemos de niños más grandes, 5, 10 años, ese es otro escenario, pero hablando aquí de los lactantes, un niño que le sangre, no piensen en lo infeccioso como primera posibilidad. Imposible no es, pero tal vez no sea la causa más probable. Platicábamos también con su compañera. Yo leía ahí las evoluciones que habían puesto en el ingreso y todo. Ponían ahí descartar un pólipo. La verdad es que este tipo de lesiones como los pólipos, claro que pueden sangrar, pero la edad de presentación generalmente es un poquito más tardía, ¿verdad? No es tan en el periodo de lactantes, ¿verdad? Yo nunca he visto un pólipo en un lactante. Hay otro colega que es el doctor Fernando Menéndez, que estuvo mucho tiempo en el hospital y que ahora está en el hospital de Infecto. Él sí tuvo un caso en el Pilar de un lactante, tal vez no tan chiquito, pero sí habrá tenido 5 o 6 meses. Sangraba y al final se le hizo una colonoscopia y tenía un pólipo. Súper raro, pero digo, puede presentarse en algún momento. Entonces, tengan bien claro, o sea, no se les olvide nunca que están en el escenario de un bebé súper inmaduro, que eso puede explicarles algunos síntomas, algunos trastornos que son los que conocemos como funcionales, pero no significa, jóvenes, que todo niño que puja es alergia, o que todo niño que regurgita es alergia, o que todo niño que el papá le dice que de repente tiene cólico implica que necesita una fórmula extensamente hidrolizada, porque si no, entonces ante el estrés de todo papá, ustedes van a querer ponerle medicamentos o cambiarle a fórmulas que tal vez el niño ni necesita. Entonces, el concepto del alérgico sale muchísimo por fuera de lo que conocemos como trastornos funcionales y que muchas veces empieza con síntomas que se pueden confundir y que irán progresando, porque acuérdense, un niño que tenga un trastorno funcional, en la medida en la que vaya creciendo, en la medida en la que vaya madurando, esos síntomas van a ir hacia abajo, versus un niño que sea alérgico, que si ustedes no hacen la restricción adecuada, entiéndase lactancia, o se le da una fórmula acorde a lo que él necesita, progresivamente los síntomas irán empeorando. Eso es algo bien importante que ustedes tienen que analizar clínicamente. O sea, mire, empezó poco a poco y ya lleva 3 meses y cada vez está peor. O empezó al mes y fíjese que cada vez regurgita menos, cada vez se queja menos, cada vez puja menos, pues ahí vemos asociado a ningún otro dato de alarma, alteración en los indicadores antropométricos y en todo lo que hemos platicado en las otras clases. Sí, en efecto, ese es el papá angustiado que los va a estar llamando constantemente en los niños que tengan alguna sensibilidad alimentaria con todo ese espectro de manifestaciones. Ahí Pablo decía que los intolerantes solo van a manifestar algo gastrointestinal y los alérgicos es más sistémico, y por eso te decía, Pablo, que no estás tan alejado de la realidad. Un alérgico, no solo vas a tener lo gastrointestinal normalmente, van a haber ronchitas, van a haber algunas veces procesos respiratorios asociados, inclusive se asocia a crisis de apnea, es decir, hay varios elementos asociados en un niño alérgico a la proteína de la leche. Y estos somos nosotros en el escenario de estos pacientes, ¿verdad? Genera mucho estrés, genera mucha ansiedad, no digamos
si alguno tiene hijos, que sé que sí, no hay nada más estresante para un papá que ver sangre, ¿verdad? En sus hijos, sea porque sangren de la nariz, sea porque sangren en las evacuaciones. Digo, eso genera muchísima, muchísima ansiedad. Y nosotros tenemos que tener esas herramientas bien claras o saber cuáles son los datos de alarma para tomar la mejor conducta en el escenario de ese niño en particular. Ok, es una alergia, como dice la diapositiva, es una reacción de hipersensibilidad que sigue con la respuesta de ciertos alimentos y que tiene, por eso está en grandote en la diapositiva, una respuesta inmunológica. Es decir, el intestino, acuérdense que es el órgano inmunitario más grande que tenemos en el organismo. Es donde se reconoce todos los antígenos que ingresan a nuestro organismo. Entonces, el alérgico es aquel el que el intestino vienen las proteínas de la leche, sea lactancia o sea de alguna fórmula, y por alguna razón las reconoce como extrañas y, digámoslo de una manera muy coloquial, las ataca. Todos, cada vez que comemos, el lactante, ustedes que tienen 20 y tantos años, yo que tengo 40 y el doctor Montiel que tiene como 38, siempre que pasa un alimento por el intestino, siempre hay una respuesta inmunológica, siempre, 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 siempre. O sea, viene el pollo y hay una respuesta de defensa. Ah, ok, es pollo, lo absorbo. Ok, viene la manzana, hay una respuesta inmunológica de defensa. Ok, es manzana, lo absorbo. Viene, ok, eso es Shigella, eso no es normal, lo ataco. Es decir, siempre hay un reconocimiento antigénico y hay una respuesta inmunológica ante todo lo que pasa por el intestino. Lo que pasa en el niño alérgico es que esa respuesta se da de manera exagerada. Y hay una producción importante de citoquinas que empiezan a circular de manera sistémica y por eso hay manifestaciones gastrointestinales y fuera del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Al final es una respuesta sistémica. Versus el intolerante. Intolerante es que yo tengo una reacción clínica cuando ingiero algunos alimentos, pero no tengo una respuesta inmunológica asociada. Entonces, no está tan complicado. Alérgico, tengo una respuesta inmunológica. Intolerante, no tengo una respuesta inmunológica. Por eso, el ejemplo más clásico es cuando decimos, es que está intolerante a la lactosa. Ok, se los paso. En el escenario más común que tenemos los pediatras, ¿cuál es? Que creo que ya se los pregunté en una ocasión cuando vimos lo de fórmulas. ¿Cuál es el escenario clínico más común de todos los días de intolerancia a lactosa de un niño? ¿Posterior a qué? La diarrea. ¿Diarrea de qué tipo? Es diarrea por un proceso viral. Exactamente, por algo infeccioso. Perfecto, gracias. Todo virus, bacteria, parásito y hongo, digamos, en el escenario en que tuviésemos alguna inmunosupresión, colonizan las vellosidades intestinales y generan un borramiento parcial de las mismas de manera transitoria. ¿Okay? De hecho, el rotavirus, por ejemplo, es el que conocemos un montón. Es uno de los que genera más borramiento de vellosidades. Si yo sé como pediatra estructuralmente cómo es la vellosidad intestinal y cómo están distribuidas las disacaridasas, yo debo de saber que la lactasa es la más superficial, es la que está hasta arriba. Y entonces, si yo tengo borramiento parcial, la primera que se me va es la lactasa. Entonces, no tengo mi 100% de lactasa funcional. Y eso puede hacer que de manera transitoria yo sea intolerante a la lactosa. No porque tenga una reacción inmunológica asociada, es porque simplemente se borraron parcialmente mis vellosidades y no tengo la capacidad estructural, por lo menos ahorita o de manera transitoria, de procesarla, ¿verdad? Entonces, es bien diferente que yo diga intolerancia o que diga alergia. Es bien difícil, si está descrito, que yo pueda tener una reacción alérgica con un carbohidrato o una grasa, pero es muy difícil. Generalmente, si hablamos de alergia, hablamos de antígenos, hablamos de proteínas, ¿ok? Para que vayamos teniendo bien claros ambos conceptos.
Y vuelvo a decirles lo mismo que les dije en la clase de fórmulas. Si yo sé que la lactasa es una enzima que termina de madurar como a los 6 o 7 meses, porfa, no se acostumbren a pedir Clinitest o azúcares reductores en un niño de 2 meses, porque si le sale positivo, ¿qué? O sea, puede ser que fisiológicamente sea intolerante a la lactosa porque su lactasa no es funcional al 100% todavía. Y no modulen conductas de cambios de fórmula, por ejemplo, en base a un Clinitest a los 2 meses de vida, ¿verdad? No le quiten la lactosa, a menos que sea realmente necesario. Pero la lactosa, como hemos dicho antes, es importante en el neurodesarrollo también. Y no tiene la culpa de todo lo que le pasa a los niños en este mundo mundial. ¿Ok? Alergia, intolerancia. Entonces, alergia a la proteína de la leche, bueno, sin ser tan redundante, es una reacción inmunológica a las proteínas que se va a acompañar de ciertos signos y síntomas. Es la causa, obviamente, más común de alergia en los lactantes, evidentemente, porque es su principal fuente de alimentación. Es una causa frecuente de elementos de anafilaxia, que no estoy diciendo que a la gran exista un alto índice de pacientes que utilizan, que tienen eventos de anafilaxia por proteína de leche, pero del grupo o de la población o de la muestra de los alérgicos, la proteína de la leche evidentemente tiene una predominancia o una incidencia bastante alta. Vean esta diapositiva es importante no porque se aprendan los porcentajes, ¿verdad? Prometo que yo sí no pregunto nada de porcentajes en lo absoluto. ¿Por qué es importante? Porque cuando lleguemos a la parte de los exámenes o de las pruebas que uno puede hacer, vamos a ver que al final la clínica es lo que más nos va a ayudar. Y vean, ya solo con el hecho de que se juntaron los genes de papá y mamá, hay algo que las abuelitas decían de una manera muy coloquial: ya traes algunos defectos de fábrica, ¿ok? Ya solo con el hecho de juntarse genes de papá y mamá, ya hay muchas cosas que pueden pasar, ¿ok? Si el niño ya tiene un papá que sea alérgico, tu probabilidad de ser o de tener alguna sensibilidad alimentaria, ese porcentaje que ustedes ven ahí, 20%. Pongámosle, la cantidad no es tal vez lo más importante de la diapositiva, es decir, un padre alérgico, 20%. Si ya tienes un papá que es asmático, aumenta. Si los dos papás tienen antecedentes, aumenta. Y muchísimo más cuando, por ejemplo, si los papás dicen, mire, los dos fuimos asmáticos o somos asmáticos, la posibilidad de que ese niño tenga algún proceso alérgico, alimentario o no, es muchísimo más alto. ¿Por qué se produce entonces la alergia a la proteína de la leche? Bueno, yo tengo una reacción inmunológica exagerada en mi organismo asociado a las proteínas de la leche. ¿Cuál creen ustedes que es la proteína de leche más alergénica que hay? ¿Las del suero, la caseína, la alfa-lactoalbúmina o la beta-lactoglobulina? La beta-lactoglobulina. Muy bien, perfecto. Esa es la proteína de leche más alergénica que existe. No quiere decir que las otras no, pero evidentemente esta es la que se conoce como que tiene el mayor potencial alergénico para los niños que puedan desarrollar una alergia a la proteína de la leche. Y la pregunta de las dos diapositivas previas, ¿por qué se produce? Bueno, ya decíamos, mala suerte si mi combinación genética hace que tenga esa sensibilidad alimentaria, pero existen otros elementos que pueden condicionar esa sensibilidad alimentaria. En el intestino hay una cosa que se llaman las uniones apretadas y se llaman de esta manera porque tienen cierto diámetro, cierto tamaño por el cual van a pasar las proteínas para poder ser procesadas, absorbidas y que pase el proceso de digestión y absorción, normal que tienen a ese nivel. Pero todos estos factores asociados a otros, ¿verdad? Si es prematuro, si tuvo enterocolitis, si tuvo hipoxia, si se chocó, si hizo paro, si aparte tuvo un proceso infeccioso, todos estos elementos pueden generar una mayor sensibilidad de esas uniones apretadas. Si no lo quisiera decir igual de una manera muy coloquial, se vuelven más apretadas, pues, por decirlo de alguna manera. Y entonces pueden alterar la barrera intestinal de tal manera que esas uniones apretadas generen
una producción de citoquinas ante el procesamiento de las proteínas de la leche. Hay muchos factores que yo debo de tener en cuenta cuando estoy hablando de una alergia alimentaria. Ahí sí entra muchísimo mis antecedentes genéticos. Tuve un hermanito o una hermanita que tuvo un proceso similar, o lo que hablábamos de los papás. La forma de alimentación es importantísima también. ¿Y por qué dice la naturaleza o de la alimentación? Acuérdense que aquí en Guate, bueno, en Centroamérica, en Latinoamérica, sigue siendo una premisa de muchas familias el decir, vamos a darle leche entera desde el principio. Y una de las múltiples causas por las cuales debiésemos orientar o educar a la familia para no hacerlo es la sensibilidad alimentaria. Es decir, exponer a ese paciente a proteínas que sabemos que son muchísimo más grandes, que están en muchísima mayor cantidad que lo que pueda tener la lactancia materna o una fórmula infantil, puede condicionar estos eventos de sensibilidad alimentaria. ¿En qué momento se expone a ese elemento potencialmente alergénico? ¿Qué tipo de inmunidad tiene ese paciente en particular? Y al final, ¿por qué se busca tener en cuenta todos estos elementos de antecedentes? Porque lo que uno busca al final, o sea, tu objetivo al final del túnel, al final del arco iris, es que el niño tenga adecuada tolerancia a los alimentos. Y sabemos que, por ejemplo, si yo doy todos los factores, a ver, pongamos el escenario ideal, embarazo, mamá que es una persona sana, desde ahí, ¿verdad? Porque acuérdense que en programación metabólica en la actualidad ya no es solo lo que pasa desde el momento en el que nace el niño. Estamos hablando desde la vida que tuvo la mamá antes de estar embarazada, ¿verdad? O sea, todo va a influir. Mamá sana, mamá que come sano, mamá que es deportista, mamá que su índice de masa corporal es adecuado, mamá que tuvo un control prenatal, niño que llegó a término, niño que nació por parto normal, niño que tuvo lactancia materna exclusiva. Digo, todo ese es un escenario ideal para que entonces probablemente yo desarrolle una respuesta, como dice ahí la diapositiva, TH1, que generalmente es un desarrollo de respuesta inmunológica protector para los niños. Versus, pongámosle al revés todos los otros, probablemente yo tenga más tendencia por condicionamiento de producción de ciertas citoquinas a generar una respuesta TH2, que es la que uno observa en los asmáticos, en los alérgicos alimentarios, en la esofagitis eosinofílica, en muchos de todos estos procesos y muchos de los que son autoinmunes, ¿verdad? Los que ya pasaron por reuma, por ejemplo. Piensen en la mayoría de procesos que ven con Claudia, los de lupus, todos estos tienen respuestas TH2 asociadas. Este cuadrito ustedes ya lo vieron desde que estudiaron medicina, todos son las reacciones de hipersensibilidad. Pregunta del millón, ¿cuáles o cuál de estas 4 reacciones de hipersensibilidad se ven en la alergia a la proteína de la leche? ¿Cuál creen? Mediada por IgE. Muy bien. ¿Alguien más? Por complejos inmunes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya vimos el 1, ya vimos a la 3. ¿Alguien le da la 2? ¿Alguien le da la 2? ¿Alguien le da la 4? Sí, reacción citotóxica tal vez por unión de alergenos. Bien, Pablo ya se fue con la 2. Solo falta alguien que le pegue a la 4. Yo por complejos inmunes también, doctor. Complejos inmunes. Gana entonces complejos inmunes por mayoría. Fíjense ustedes que la verdad, las 4 reacciones pueden estar involucradas en la alergia a la proteína de la leche. Las 4. La primera participación que decía mediada por IgE, yo les diría que, gracias a Dios, es la menos frecuente. Porque si todos los alérgicos alimentarios tuvieran este tipo de respuesta, todos se chocarían, todos tendrían anafilaxia y todos tendrían aquellas reacciones de que los niños se hinchan totalmente o tienen algún tipo de dificultad respiratoria. Es decir, es la reacción más agresiva que hay. Y por eso, gracias a Dios, vuelvo a decirlo, es la menos frecuente de todas.
pero las 4 pueden estar involucradas en los síntomas y en las manifestaciones clínicas que puedan tener este tipo de pacientes. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, si me preguntaran ustedes, manifestaciones clínicas son bien amplias, ¿verdad? Ustedes, claro, las gastrointestinales son las más comunes. Les diría yo que otras que vemos comúnmente son las dermatológicas o las lesiones o los problemas en piel, y los respiratorios, que muchas veces es bien complejo, y se recuerdan de la clase de reflujo, cuando decíamos quién fue primero, el huevo o la gallina. Es bien complejo tirarnos la pelotita entre neumo y gastro para saber qué fue primero. O sea, yo tuve una reacción inmunológica importante a nivel gastrointestinal y por esas citoquinas desarrolladas o producidas tengo un reflujo secundario, ¿verdad? Probablemente. O es al revés, ¿verdad? Tengo algo respiratorio que comprime abdomen y entonces por eso tengo reflujo asociado. Pero sí, digamos, en estos casos es bien importante, como les digo, sentarse uno muy bien y ponerle atención a la historia para ver cómo fue evolucionando la sintomatología de ese paciente en particular. Porque lo que queremos evitar es esta famosa marcha atópica. Por ejemplo, hay muchos niños que de repente a los 5 años son asmáticos, pero de aquellos groseros que ya les pusieron a absolutamente cuanto spray se les pueda ocurrir. Tienen esteroide, tienen, ¿cómo se llama? Todos los medicamentos que usan los neumólogos para este tipo de procesos. Y de repente alguien hace una adecuada historia clínica y se dan cuenta que ese paciente desde lactante empezó con manifestaciones y tal vez fue una sensibilidad alimentaria desde el principio que nunca tuvo la restricción por un tiempo prudencial y así como dice la diapositiva, fue una marcha que progresivamente fue mayor. Es decir, piensen en un rinítico, aquí han de haber un montón de riníticos. Si ustedes están en un ambiente controlado, agradable y todo, están bien. Entren a una habitación donde haya mucho polvo, donde haya humedad, donde haya moho, por ejemplo, y están tapados de la nariz en 10 segundos. Entonces, es como decir, ese pobre rinítico nunca lo sacaron de esa habitación. Lo mismo sucede con el que tiene sensibilidad alimentaria. Si nunca le quitaste esa sensibilidad, fue progresando y la producción de citoquinas nunca paró. Y entonces llegamos a tener esos casos complicados, ya sea con manifestaciones gastrointestinales, porque el niño no tolera ningún alimento o la mayoría de alimentos le genera alguna reacción, o tiene síntomas respiratorios importantes, o ya tiene procesos cutáneos ya crónicos que ya no con cualquier elemento tópico mejora. Por eso es importante documentarlo de manera temprana. Pues obviamente estas son las más comunes. Ahí les pongo algunas de las que podemos ver. Diarrea crónica, que pueda tener moco y sangre. Acuérdense que moco y sangre no necesariamente es sinónimo de algo infeccioso. Es decir, moco y sangre te habla de inflamación importante. Y si estamos hablando de un lactante, sensibilidad alimentaria debiese ser un diferencial importante. Vómitos, no regurgitación principalmente, sino vómitos, o sea, vómitos constantes que está teniendo el paciente, dolor, distensión. Aquí les ponía disquesia y constipación. Ojo, cuidado, yo no estoy diciendo que todo disquésico sea alérgico a la proteína de la leche, porque me dirán ustedes, pero se acaba de decir que disquesia es algo funcional. Tal vez en el escenario al principio se pueda manifestar como disquesia, pero generalmente eso progresa y no va a ir mejorando con el transcurso del tiempo. Al contrario, va a evolucionar y probablemente se convierta en un proceso de constipación importante de ese paciente en particular. Cualquier escenario de sangrado de tubo digestivo o que se comporte como una enteropatía perdedora de proteínas. ¿Por qué les pongo esto? Porque enfermedad de reflujo gastroesofágico, ya dijimos que es cuando hay una lesión o una afección a órgano blanco, y la asociación de reflujo con alergia es bastante alta. De hecho, es una de las manifestaciones más comunes o más frecuentes. Y entonces uno dice, ese paciente
no es que necesite el mejor prazol del mundo. Ese paciente no necesita el mejor prokinético del mundo. Ese niño no necesita el mejor espesante del mundo. Todo eso tal vez me va a ayudar a paliar un poquito el síntoma, pero lo que yo necesito es hacer la restricción de la proteína de la leche. Si no, no voy a tener una mejoría ni a corto ni a mediano plazo. Hay varias manifestaciones descritas respiratorias, ¿verdad? Desde vías respiratorias superiores o vías respiratorias inferiores, como las que ustedes ven ahí en la diapositiva. Procesos de apneas, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando un niño hace apnea, uno de los diferenciales siempre va a ser algo gastrointestinal, ¿verdad? Toda la vida, toda la vida. O sea, un niño hace apnea y entonces hay que investigar, ¿habrá sido neurológico? ¿Habrá sido cardiovascular? ¿Habrá sido gastrointestinal? O sea, es parte del diferencial de un niño que de repente hace una apnea, ¿verdad? Dentro de las dermatológicas hay varias, ¿verdad? Las perianales son bien frecuentes ustedes. Si ven aquellas afecciones perianales importantes asociadas a algunas de las otras que ya hemos platicado, piensen en una sensibilidad alimentaria también. Neurológicas, aquel niño con el que está sumamente irritable o mucho llanto, alteración en el patrón del sueño, también son elementos a tomar en cuenta. Y por supuesto sistémicas, ¿verdad? Obviamente un niño que hace choque anafiláctico, pues lo más seguro es que va a ser una sensibilidad alimentaria, hablando en el periodo lactante, cuando estamos tratando de descifrar si es a la proteína de la leche, por ejemplo, o de tensión de peso y talla. ¿Por qué creen ustedes que se va a detener en talla un niño con sensibilidad alimentaria? Esa sería una buena pregunta, capciosa. ¿Por qué puede haber detención de peso o detención de talla? Digo, de peso, acuérdense que cuando hablamos de los indicadores antropométricos, los dos son importantes. Peso, talla, de manera aislada, de manera en indicador como peso, talla, edad, índice de masa corporal. Siempre recuerden que el peso va a ser un poco más variable. ¿Por qué? Porque hay, ¿cómo se llama? Hay genética involucrada, hay niños que son más dragoncitos que otros, hay niños que tienen metabolismo más rápido que otros. Entonces, a veces la variable de peso, que es lo que el papá y la mamá siempre quiere, ver a aquel niño cachetón, no necesariamente va a estar percentil 50, ¿verdad? Eso ya lo hablamos. Pero talla, en el primer mes de vida, generalmente sí debiésemos tener como un proceso más estándar. Después del año de vida, evidentemente, los que son súper altos o papás súper altos se van a disparar en la curva de talla y los ¿cómo se llama? De papás más chaparritos, como algunos gastroenterólogos, pues se van a quedar en la parte baja de la curva de crecimiento, pero siempre vigilando que vayan hacia arriba. Pero ¿por qué un niño alérgico a la proteína puede detenerse en talla? No, pueden haber varias razones, pero alguna que se les ocurra. Se siente mal cada vez que come o se le inflama mucho el estómago por esos alimentos que pesan el intestino. Ajá. Y entonces ya no absorbe bien los nutrientes. Hay rechazo al alimento porque, en efecto, ahora se siente mal, hay hiperacidez, hay mucho reflujo, puede haber esofagitis y se limita de manera significativa tu ingesta. Bien, Pablo, una posibilidad. ¿Alguna otra? La disminución de la absorción de los alimentos debido a la inflamación a nivel gastrointestinal por la misma reacción inmunológica. Excelente, muy bien. Si hay una afección significativa de la vellosidad intestinal, hay un borramiento significativo de las vellosidades intestinales, hay una alteración significativa de las uniones apretadas, tu capacidad de absorción se puede disminuir. Y no digamos si ya se asocia a una diarrea crónica. O sea, si hay pérdida significativa de nutrientes de manera prolongada, claro, eso puede afectarme el crecimiento también. Inclusive, fíjense ustedes que hay una asociación de alergia a la proteína de la leche con acidosis tubular renal. Dice uno, pues, pero ¿por dónde está la asociación? Dentro del mismo proceso inmunológico o de citoquinas desarrolladas, hay una afección a nivel de túbulo renal con pérdida de bicarbonato en este tipo de pacientes. Y cuando yo altero ese equilibrio ácido-base,
mis receptores de hormona del crecimiento se pueden ver afectados también. Fíjense, o sea, es súper interesante porque entonces no solo es la cuestión de tratar como la acidosis tubular renal per se en ese momento, sino también hacer la restricción de proteína de leche para que entonces ese niño se normalice y vuelva a su línea de crecimiento esperable para su edad y para la familia o la genética que tiene él en particular. Diagnóstico, muchachos. A ver, ustedes van a salir de la residencia, se van a ir a su privada, ya sea aquí en la capital o al interior. Y ahora hay infinidad de pruebas que les ofrecen a ustedes para diagnosticar alergias o intolerancias. Ojo, tengan mucho cuidado con estas pruebas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, fíjense que lo que miden son niveles de IgG, ¿verdad? Y hacerle niveles de IgG a un lactante es, digamos la palabra chistoso, aunque no se vuelve chistoso, pero si ustedes tienen bien claro el concepto de fisiología de tolerancia a los alimentos, ustedes dicen, ¿por qué le voy a pedir niveles de IgG a un niño de 3 meses que no ha comido nada, pues? Y sí pasa, conmigo han llegado porque les venden las pruebas o los papás ven en internet y dicen, mira, nosotros le hicimos las pruebas de intolerancia a alimentos y nos salió alérgico a todo, nos salió intolerante a todo. Entonces no sabemos ahorita que cumpla 6 meses con qué empezar a darle de comer. Y uno dice, ¿esas IgG de quién son? ¿Verdad? Esas IgG de memoria de quién son, probablemente de la mamá. Entonces, las pruebas hay que saberlas valorar muy acuciosamente en el primer año de vida. Después del año, ahí entra otro escenario clínico que vamos a hablar un poquito a continuación, pero si hablamos del lactante, la verdad es que la historia, ya sé que es redundante y no se van a cansar de escuchar eso, pero es fundamental para tratar yo de determinar si ese niño es alérgico a la proteína de la leche de vaca. Ahí les pongo lo de pruebas, reto de doble ciego y controlada, que al final es en todas las guías te dicen, esta sería como el patrón de oro, el patrón de referencia, pero vale la pena poner en riesgo que sí te vaya a hacer choque anafiláctico a un niño, o lo vas a hacer en un hospital en donde vas a tener todo el escenario por aquello de que presente una emergencia, tienes tubo listo, tienes adrena, tienes lo que vayas a necesitar si ese niño hace choque. Por eso lo ponen siempre con algunos signos de interrogación. Dentro de las pruebas diagnósticas están las mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. Y de las más comunes mediadas por IgE son estas dos. Las pruebas cutáneas o el prick test, que si ya rotaron por inmuno, ya de seguro las vieron con Nancy o las vieron con Rosina, que básicamente les ponen ciertos elementos, ciertas cantidades pequeñitas dentro de la piel para ver si se forma un halo alrededor de ellas. Y el RAST, que es medir niveles de IgE específicas para algunos elementos que yo considero puedan generar alergia. Si yo les digo el escenario de ese niño de 3 meses que yo estoy sospechando que pueda ser alérgico a la proteína de la leche, díganme, ¿le hacemos estas pruebas o no se las hacemos? Y díganme o justifíquenme su respuesta. Alguien me puede decir sí, doc, porque X, o no, doc, porque esto. ¿Qué opinan? ¿Las podríamos hacer o no las deberíamos hacer? Si tiene 3 meses, no. ¿Por qué? Porque no ha sido estimulado nunca por algo antes, como usted dijo. Esa es una razón, Pablo. Otra razón es que decíamos, la mayoría de alergias alimentarias son no mediadas por IgE. Entonces, que te salga negativo el prick test, digo, no te asegura que no pueda tener alergia alimentaria, porque puede ser no mediada por IgE. Y la tercera razón es porque recuérdense que así como hay mucha inmadurez gastrointestinal, también hay mucha inmadurez inmunológica. Entonces, ¿qué confiabilidad vas a tener que tenga una respuesta mediada por IgE un niño de 3 meses? Es decir, son todos estos elementos y por eso les repito, no estoy diciendo que en algunas veces no se considere hacerlas,
en escenarios bien extraños o bien en particular cuando estás ante un caso muy raro o que se estaba manifestando de una manera muy rara o no convencional, está abordado por varios especialistas y de alguna manera uno quiere tener todos los elementos objetivos para poder decir si es o no es una alergia alimentaria, pero en general no son elementos a utilizar de manera rutinaria en el diagnóstico de un niño con potencial alergia a la proteína de la leche. Y de ahí tenemos las no mediadas por IgE. Evidentemente, pues hay unas invasivas, como la endoscopía, que imagínense, así como les decía en broma la vez pasada, si a todos los que sospechamos reflujo hubiese que hacer la endoscopía, sería feliz mi vida a nivel privado, porque imagínense cuántas endoscopías haríamos. Y en el escenario de un lactante igual. ¿Por qué vas a someter a algo invasivo, invasivísimo, en un niño que seguro hay que intubar? Porque acuérdense que aunque tengamos un endoscopio pediátrico, va a comprimir vía aérea y puede deprimirse, entonces realmente ese niño hay que intubarlo. Y básicamente lo que necesita uno es tomar biopsias principalmente de esófago, de duodeno, que son los sitios en donde se pudiese acumular una cantidad significativa de eosinófilos que te oriente a pensar en una alergia alimentaria. Que en un escenario ideal, si por alguna razón la vas a hacer, porque hay mucha duda, generalmente se hace la superior y por lo menos se hace una rectosigmoidoscopía. Es decir, no la colonoscopía total, sino solo literalmente entrar al recto y tomar biopsias para ver si hay presencia de eosinófilos en todo el tracto gastrointestinal. Y si no hay, por ejemplo, en recto, sino exclusivamente en esófago, pues uno tiene que hacer la diferencia en base a ciertos criterios para ver si entra como alergia alimentaria o si entra como una esofagitis eosinofílica, por ejemplo. Entonces, pero digo, imagínense que todo niño que sospechemos alergia haya que hacerle algo invasivo, digo, no se usa de manera rutinaria. Y aquí les pongo algunas otras que la verdad, para fines docentes las ponemos, pero que las utilicemos, la verdad es que no. Por eso al principio les decía yo, cuando hablemos de pruebas, que ustedes me digan, bueno, pero algo que sea confiable. Digo, en el periodo lactante, la historia. Y en niños mayores de 1 año, creo, me parece, y por supuesto que le podemos consultar siempre a Nancy y a Rosina, me parece que de las que tienen más sensibilidad sería el prick test o las pruebas cutáneas, estando bien claros que hay muchas alergias que no se van a manifestar de esta manera porque no son mediadas por IgE. Ok, diagnóstico, ya vimos cómo se manifiesta. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? Y aquí viene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza porque hay mucha desinformación, porque hay mucha confusión en los términos, y les digo los más comunes. Mire, fíjese que mi pediatra pensó que es alérgico a la leche y entonces le dio una fórmula sin lactosa. Y uno dice, ok, ahí me dijiste 3 cosas diferentes. Alérgico, intolerante, lactosa, ¿verdad? Es decir, ¿a qué le estoy tirando? O mi cabeza o mi análisis, ¿para dónde va? ¿Verdad? Yo creo que es intolerante de manera fisiológica a la lactosa y por eso le quité la lactosa. O ese niño tiene alergia a la proteína de la leche, pero yo no lo logré identificar como clínico y entonces sé que no le va a ir nada bien con eso porque le estoy quitando el carbohidrato y no le estoy quitando la proteína. Entonces, por eso, lo primero de la clase era que tengamos claro qué es alergia y qué es intolerancia. Entonces, no es tratar solo los síntomas, o sea, si tengo rash, ¿qué cremita le pongo? Si tengo reflujo, ¿qué inhibidor de bomba le pongo? Si tengo sangrado, ¿qué antibiótico le doy? Porque tal vez es algo infeccioso. No, hombre, o sea, ¿cómo? Si yo sospecho clínicamente que ese niño está reaccionando de manera adversa al contacto con las proteínas de la leche, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer, mucha? Cri, cri. ¿Cómo? Si es alérgico, ¿cómo es la pregunta, perdón? Me tardé como 10 minutos en hacer la pregunta, Pablo. A ver, Ahí me si, confundí. si, Ahí me perdí. si tiene mucha clínica de alergia, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Tratar de ver qué es lo que le causa la alergia. Muy bien, entonces quitar el elemento que me genera la alergia. Si estamos hablando de un lactante, lo más
lógico de pensar es que sean las proteínas de la leche de vaca, ¿verdad? Entonces, no es solo tratar los síntomas de la alergia, es quitarle el elemento que me está generando la alergia o que me está generando la o la reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces, si yo tengo lactancia materna, vean esa imagen que dice ahí. Es que yo no le puedo dar de tomar, no le puedo dar lactancia porque me dijeron que mi niño es alérgico a la proteína de la leche. Claro que no, en ningún momento. De hecho, las guías, todas, dicen que siempre el alimento número 1 es lactancia materna. Y si yo puedo, o sea, si la mamá tiene una adecuada producción y puedo explicarle a la mamá los beneficios, 1500 beneficios de la lactancia materna, debo de tratar de que siga con lactancia. Lo que pasa es que no es nada sencillo llevar una dieta de restricción de proteína de leche siendo un adulto, ¿verdad? Es decir, no es nada sencillo. Se los digo inclusive por experiencia. Mi primer hijo, alérgico a la proteína de la leche, cual hijo de médico, hijo de gastroenterólogo, bla, 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 siempre salen con cosas raras, ¿verdad? Lo siento para los que van a tener hijos más adelante, siempre salen con cosas raras, nuestros hijos. Pero al final se vuelve algo familiar. ¿A qué me refiero? Por supuesto que algo familiar, sí hay una buena dinámica familiar, ¿verdad? Ustedes, porque ni modo que mi esposa no pueda comer helado y yo voy a estar enfrente de ella comiéndome un helado de chocolate con triple chispa y, o sea, evidentemente, sí se vuelve una dinámica familiar en la que por X cantidad de tiempo, que ahorita vamos a hablar qué tanto tiempo, vas a quitarte un montón de cosas. Porque la proteína de la leche va más allá de lo que comúnmente conocemos como lácteos. Uno dirá, bueno, sí, me quito la leche, queso, crema, yogurt. Pero si ustedes, un día que vayan al súper, si ustedes hacen súper, vean la cantidad de alimentos o de componentes que uno compra que tiene proteína de leche. Y uno sí debe orientar a la mamá muy bien, porque la mamá puede tener toda la iniciativa y el deseo de hacer la dieta de restricción porque está convencida que su lactancia es buena y que su lactancia lo va a nutrir, pero que está generando reacción, sabiendo que es más raro que tengan alergia a la proteína por lactancia materna, pero puede existir, ¿verdad? En el escenario de que eso pase. Pueda tener entonces la iniciativa, pero ella no sabe. Si ustedes le dicen, si ella ve en un producto que dice caseína, para ella es cualquier cosa menos algo que tenga que ver con leche. Entonces uno debe indicarle cuál es el nombre de las proteínas de la leche o qué elementos debe de buscar dentro de los productos que ella está consumiendo que no lo tenga por cierto tiempo, ¿verdad? Eso, el plan educacional es bien, bien importante. Y recuérdenme, en estos días que nos veamos en el hospi, yo generalmente les mando a las mamás, cuando sospecho esto, una hojita, ahí donde dice productos permitidos, no permitidos, y un cuadrito al principio donde dice, trate de evitar productos que digan esto, caseinato y todos los otros elementos que indican que pueda tener proteína de la leche. Y si hablamos de las fórmulas, ya recibieron la clase de fórmulas. Si es alérgico a la proteína, ¿cuál sería mi primera elección de fórmula para ese paciente? ¿Una extensamente hidrolizada? Excelente, muy bien. Fórmula extensamente hidrolizada, que ya decíamos, esta diapositiva es repetida de la de las fórmulas, que son fórmulas que dependiendo de diferentes mecanismos, hidrólisis enzimática, térmico, ultrafiltración, vamos a tener proteínas que tengan un peso molecular menor de ¿cuánto? ¿Ustedes? Menor de 1500 Daltons. Muy bien, menor de 1500 Daltones, y que es más que principalmente el 100% de las proteínas que tienen este peso molecular. ¿Cuál sería el problema muchas veces con los hidrolizados extensos? Que aquí les ponía nuevamente a las características
digamos, muy en particular de lo que tienen los hidrolizados de caseína y los de suero. ¿Cuáles son los problemas reales, verdad? Ustedes lo práctico, lo que uno dice, o sea, la literatura y ¿cómo se dice? La teoría, esa es la palabra que quería decir. La teoría es bien bonita, es bien bonita. Uno dice, ok, está fácil. Si yo pienso que es alergia a la proteína, es un extensamente hidrolizado y punto. Pero en la práctica, en el día a día, ¿cuáles son los peros de los hidrolizados extensos? El sabor, doctor, el precio. Exacto, el sabor es de lo más horrible que hay. De lo más horrible que hay. El olor y el sabor, ¿verdad? Y los niños al final se lo terminan tomando porque no tienen tanta percepción de sabores, es decir, no tienen tanta discriminación de sabores. Pero si ustedes son el pediatra número 7 que visita esa familia y ese niño ya tiene 10 meses de vida y ustedes dicen, no, yo creo que este niño siempre fue alérgico, pero nunca se le ha abordado como tal y le quieren dar un hidrolizado, me cuentan cómo les va. Ese niño que ya probó manzana, ya probó pera, ya probó pollo, ya probó huevo, ya probó frijol, traten de que ese niño se tome un hidrolizado extenso, complicadísimo. Precio, muy bien, también decían precio. No es una fórmula barata, digo, sí implica un gasto muchísimo mayor y evidentemente más en el paciente que está alimentado solo con fórmula. Digo, cada vez vemos el escenario mixto más común, ¿verdad? Mamá sí da un poco de lactancia y da hidrolizado extenso. Y ahí uno tiene que ser también bien empático con la familia y con la mamá, ¿verdad? Porque a veces la mamá puede tener el deseo y te dice, mire, yo estoy haciendo lo posible, estoy haciendo la dieta, pero mire, apenas me extraigo 1 onza al día. Entonces, a ver, yo no estoy diciendo, y evidentemente, ¿verdad? Me pueden escuchar a nivel internacional y me van a crucificar si digo hay que quitar la lactancia. Evidentemente yo no recomiendo quitar la lactancia, pero en un escenario bien diferente de esa mamá que la pobre le está echando ganas, hasta ya está toda delgada, está pálida y aún así pues no logra generar una producción suficiente, dice uno, ¿valdrá la pena que esa mamá se someta a una dieta de restricción o te quedas exclusivamente con el hidrolizado extenso? Ahora, si hay una buena producción, hay una buena, digamos, actitud ante la lactancia materna y el escenario es mixto, pues por supuesto, dieta de restricción a la mama y un hidrolizado extenso de suero o de caseína por un tiempo prudencial. Ahora, ese tiempo, esta diapositiva es, yo creo que muy políticamente correcta, porque ahí decía, mejor sabor el hidrolizado de suero, pero la verdad los dos son horribles, muchachos, los dos son horribles y los dos huelen así muy, muy, muy mal. Y las fórmulas elementales, que si se recuerdan, es como meter a colador algún hidrolizado extenso y ya son fórmulas exclusivamente a base de aminoácidos. ¿Cuándo utilizarlas? No de primera línea, a menos que haya tenido, por ejemplo, un choque anafiláctico. Es una de las indicaciones para utilizar de una vez fórmula elemental. Si yo tuve una apnea en la que yo sospecho que fue por alergia a la proteína de la leche o que hizo un evento de reflujo tan significativo por alergia, es una de las indicaciones de utilizar fórmula elemental de primera línea. De lo contrario, tendremos primero las extensamente hidrolizadas y las fórmulas elementales las dejamos para como una opción B o como una opción para aquellos procesos que no mejoran, inclusive con las extensamente hidrolizadas. ¿Y por qué no le damos una Comfort? Que son las parcialmente hidrolizadas. Porque las parcialmente hidrolizadas pueden generar reacciones cruzadas de igual manera y igual tener el mismo resultado. Fíjate que ahí no sería tanto como reacción cruzada, sino que sería, yo entiendo que la Comfort o la parcialmente hidrolizada solo tiene una hidrólisis del 50% de las proteínas. O sea, el otro 50% es totalmente normal o estructuralmente normal. Entonces, ahí no sería tanto cruzado, sino sería que tenés un 50% de elementos que te pueden dar reacción. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que te puede dar reacción cruzada, es esta de acá. Es la fórmula a base de proteína de soya, que ahí sí, porque hay 2 epítopes, 2 pedacitos de proteína que son estructuralmente iguales a la proteína animal.
Entonces, si tenés mucha mala suerte como bebé en ser alérgico a esos segmentos, pues evidentemente ahí sí puedes tener una reacción cruzada. Y ya hablamos ese día de las fórmulas, de por qué en algún momento se comprometió el promover o el vender las fórmulas a base de proteína de soya. Y yo siempre les digo lo mismo, se vuelve una opción a veces factible o viable en nuestros pacientes aquí en Guate, ¿verdad? No quiere decir que a todo niño alérgico, ustedes de primera línea, piensen en fórmula a base de proteína de soya. A veces se vuelve un elemento, como les digo, factible por cuestión de precio y evidentemente sabe un poco mejor que las fórmulas extensamente hidrolizadas. Pero vuelvo a decirles, no debiese ser nuestra primera línea de opción en un niño alérgico a la proteína de leche. Si yo tengo pacientes con fórmula a base de proteína de soya, sí, tengo varios. Y puedo decirles que les ha ido bien o les va bien. Pero siempre debo de tener la opción de extensamente hidrolizada, si es posible, ¿verdad? Y eso lo vemos en los pacientes que vemos en el hospital, ¿verdad? A veces el escenario clínico cambia un poco en lo privado y en lo público, porque de repente el paciente dentro del hospital le logramos conseguir las fórmulas y le va muy bien con extensamente hidrolizada, pero cuando sale a su casa es difícil a veces que puedan continuar con esa línea de alimentación. Y en algunas ocasiones uno debe de requerir a soya como una opción que la familia puede costear un poquito mejor y que muchas veces también les va bastante bien. Y les recuerdo las indicaciones. Por eso les digo, desde el punto de vista de literatura es bien difícil que uno pudiese justificar el uso de soya. Vean, un niño mayor de 6 meses, que sea IgE dependiente, que tenga síntomas respiratorios y que no tenga síntomas gastrointestinales. Díganme, ¿en qué escenario nos vamos a topar con un niño así? La mayoría tiene síntomas antes de los 6 meses, la mayoría son no IgE mediados y la mayoría tiene síntomas gastrointestinales. Entonces, digo, desde el punto de vista de literatura es difícil justificar el uso de soya, desde el punto de vista clínico o de factibilidad, a veces sí le tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto tiempo? Pregunta del millón. ¿Vamos a poner a la mamá en dieta de restricción o cuánto tiempo le vamos a dar una de estas fórmulas? Entendiéndose como extensamente hidrolizada, elemental o soya, por ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que debiésemos dejar la restricción de proteína de leche? ¿6 meses, doctor? Ok, 6 meses, dice alguien por ahí. Yo creo que es hasta tener los 12 meses de vida. 12 meses de vida. La mayoría de guías, y les hablo principalmente de las guías de alergología. Para que deje de mamar el niño. No necesariamente. No necesariamente. Ahí te diría que no necesariamente hasta que termine la lactancia materna. Las guías dicen restricción de proteína de leche en el escenario de lactancia o en el escenario de que están dando una fórmula hidrolizada o elemental. La mayoría ponen como 1 año de restricción de proteína de leche. Imagínense, 1 año. 1 año. Yo en mi caso con mi esposa, por estresados que somos, hicimos el año de restricción. Que haya sido totalmente necesario, no lo sé. ¿Verdad? Ya en retrospectiva, eso fue hace 11 años. Pero la mayoría dice restricción 1 año. Hay algunas guías de gastro que nos hablan de 6 meses, como decía el compañero que participó al principio, de dieta de restricción. Hay un montón de factores que uno debe de analizar en el contexto de cada paciente, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papás, y eso se lo digo como experiencia personal, miren, pensemos en una restricción en cualquiera de los 2 escenarios, lactancia o fórmulas, por lo menos 3 meses. Eso les estoy hablando desde mi experiencia. Les dije al principio lo que dicen las guías, 1 año, o algunas de gastro que sí dicen que por lo menos 6 meses de restricción. Pero yo sí les digo a los papás, ok, 6 meses, piensen que por lo menos, 3 meses, piensen que por lo menos 3 meses vamos a estar así. Dentro de 3 meses, que estás hablando de generalmente un niño que va a tener 4, 5 o 6 meses, con una mayor madurez gastrointestinal, donde ya le quitaste por lo menos 90 días el elemento que reacciona de manera adversa o que genera una reacción inmunológica adversa, y uno puede valorar clínicamente cómo va,
si cesó totalmente el sangrado, si el niño dejó de estar irritable, si dejó de estar vomitando todo lo que comía, si sus indicadores se van desarrollando bien y poder tomar de repente una decisión basado en ese paciente en particular si intentas hacer una prueba de reto. Claro, si como pediatra dices, no, las guías dicen que 6 meses, yo 6 meses, nadie te puede decir algo diferente. Es decir, estás en lo correcto. A veces el papá te dice, a mi doctor, ya, no puedo, es decir, no puedo, o la billetera no me da para más, o mire, yo la verdad lo veo súper bien, y fíjese que, el clásico, fíjese que la mamá pues ha estado comiendo ya quesito, crema, y la verdad es que al niño no le ha pasado nada, entonces creemos que ya no está tan, ¿cómo se llama?, activa la alergia. Es decir, pues pasan muchas cosas con las que uno dice, bueno, pudiésemos intentar hacer una prueba de reto. ¿Y cómo se les ocurre que pudiésemos hacer pruebas de reto? ¿A qué se referirá el término voy a retar al intestino de este paciente? En los dos escenarios, el que tiene lactancia o el que tiene fórmula. Empezando a exponerlo al alérgeno, doctor. Muy bien, entonces a la mamá, Pero ¿qué le dices a la mamá? A dosis pequeñas como para ir tolerando, ¿no, doctor? Exactamente. Muy bien, muy bien. Es decir, tampoco crean que hay algo escrito de decir, le das 0.25 gramos de queso. Eso no existe, ¿verdad? Mucha en lo absoluto. Ni le vas a dar 0.25 mililitros de leche a la mamá. No, eso tampoco. O sea, le vas a decir de una manera práctica, ok, empieza a probar pedacito de queso dentro de tu, yo qué sé, desayuno, por ejemplo, y ves qué pasa. No pasa nada, ok, vamos a intentar un pedacito más grande más adelante. No pasó nada, ok, intenta ahora con un poquito de crema, por ejemplo. Y progresivamente la mamá te irá y dice, no pasa nada, o sea, el niño normal sigue evacuando de la misma manera, o tuvo un poquito de, yo qué sé, gases y todo, pero no fue algo significativo. A diferencia que te digan, no, doctor, el día que me comí ese pedacito de queso, el niño evacuó 10 veces. O el niño se llenó de rash. Entonces uno dice, no, pues ahí la sensibilidad alimentaria está todavía muy marcada y sigues con la dieta de restricción. Y en el escenario de fórmulas, idealmente vas bajando escalón por escalón. O sea, llegaste a fórmula elemental, intenta retarlo con extensamente hidrolizada. Estás con extensamente hidrolizada, prueba con parcialmente hidrolizada. Alguien puede ser muy aventado o aventada y decir, no, yo me tiro de elemental a una fórmula etapa 2 convencional. Suerte, puede ser que te vaya bien y puede ser que te vaya terriblemente mal. Es decir, en general sí recomiendas que vayas retando poco a poco, ¿verdad? De elemental, extensamente hidrolizada, parcialmente hidrolizada, fórmula convencional, dependiendo de la edad que tenga en ese momento, etapa 1 o etapa 2. Si hablamos de fármacos, todo lo que sea, decía yo, ranitidina, inhibidor de bomba, prokinéticos, pueden tener algún lugar en el escenario clínico, pero no van a ser el elemento más importante, ni tiene que ser lo primero. Lo primero debe de ser hacer la dieta de restricción. El reflujo mejorará si yo estoy haciendo la adecuada restricción. La sangre en las heces mejorará si yo estoy haciendo una adecuada restricción. La distensión, la irritabilidad, todo irá mejorando en la medida en la que yo haya hecho la restricción adecuada. Lo del tiempo, digo, ya lo mencionábamos, de cuánto tiempo, es que al final quedan algunos algoritmos pues, que ustedes los pueden revisar más adelante, prácticos para saber cómo poder abordar a este tipo de pacientes. Siempre me encanta ponerles la cara a esta, y ya sé que ya lo puse en otras clases, pero no me importa, me encanta la cara de este niño. Sí, esa es la idea, que nuestros niños vayan mejorando de esta manera. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta o duda,